buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 14 de mayo del 2024. 27 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional, y el calor ya arrancó, señores. Anda uno a chorros, ¿eh? Ya sí se acabó el relajo, que el frío y la cosa. Y en estos días teníamos, bueno, frescor, porque había unas vaguadas. Hemos tenido como 2 semanas de agua, ¿no? Recordemos, ¿verdad? Muchas inundaciones en la zona del Cibao fundamentalmente. Ahí vi un río que se había salido de cauce por pedernales, en varios lugares, el Cibao fundamentalmente. Pero no hemos visto que haya así habido como que esos grandes desastres naturales, gracias a Dios, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien, estamos a días de las elecciones, ya, ¿verdad? Sabemos, el 19, a votar todos, como dicen los anuncios que pasamos por acá, el canal y en el programa, motivando el voto. Ese es un derecho, un deber y un derecho. Ejerzámoslo para que después, como decía, no estemos hablando tripegüiro. Si usted no va a votar, usted no tiene... Decían, hay una frase cuando uno discutía mucho antes, que uno privaba en erudito y cosas, y que el que no lee no tiene derecho a la palabra. Era una frase lapidaria, con esa le callaban la boca a cualquier mundo. El que no investiga no tiene derecho a la palabra, el que no lee, pues sí. El que no vota no tiene derecho a quejarse luego. Que este gobierno está, que este gobierno allá, que este gobierno aquí, que este gobierno así. Shut up, cállese. Usted no tiene derecho a la palabra. Por supuesto que la tiene, pero no tiene legitimidad, no tiene calidad moral para hablar. Porque si usted tenía el derecho y la obligación y no lo ejerció, entonces dejó que otros seleccionaran por usted las autoridades que están, que si son buenas, bienvenidas sean, pero fíjese, si son buenas, usted ni siquiera aportó a elegir a una buena autoridad. Y si son malas, usted fue culpable por omisión. No por comisión, porque ni siquiera fue y votó por ellos, pero sí por omisión. Porque al no votar por otro, que hubiera sido menos malo o mejor, no tiene por qué ser por el menos malo, sino por el mejor, hubiera sido contrapeso a aquello. Entonces, ejérzalo, vayamos todos. Usted vota por el que a usted le guste, yo voto por el que a mí me guste. Y si nos gusta ese, bueno, ahí estaremos. Y si usted votó por uno y yo voté por otro, perfecto, porque de eso se trata. Esta es la democracia. Usted no tiene que entrarse a tiro como hay unos salvajes en Barahona, o como un animal ahí en San Juan con un vehículo que parece una oruga gigantesca que le pasó por encima al carro del otro porque era de otro partido, un abusador. Eso son salvajadas que al final del día se revierten en su contra. La arrogancia del poder. Porque tú estás en el poder, puedes hacer eso. Eso pensaban muchos otros. Y no hay mal que dure 100 años. Entonces vamos a ejercer nuestro derecho. Eso es el 19. El presidente de la Junta ha hecho la motivación. Los periódicos están editorializando. Yo estoy editorializando, digámoslo así, en esta ocasión con relación a eso. Y lo continuaré haciendo durante toda la semana. Porque eso que sucedió en las municipales es cierto. Las municipales tienen una abstención mucho más alta que las presidenciales. Por lógica, no concitan el mismo interés. No concitan el mismo interés. Y la gente dice, no, yo voto en las presidenciales. Bueno, y por eso siempre, si las presidenciales tienen una participación de un 70% históricamente, con una abstención de un 30%, las municipales lo tienen la abstención de alrededor de 45. En este caso fue de 53%. Sin pandemia ni nada por el estilo, la de febrero. A nivel general del país, es el dato oficial de la Junta, 53%, que es muy elevado, por lo menos 13% por encima del 40% histórico. Pero 13% por encima del 40% es una abstención de un 25%, un cuarto por encima de lo histórico. Un 25% es el equivalente.
Pero en las grandes localidades, las 10 u 11 localidades más importantes del país, esa abstención, ¿sabe de cuánto fue? De 63%. O sea que en lugar de ese 40, fue de 63. Significa que fue un 50% por encima del histórico para unas municipales, que no estamos hablando de otras. 63% en Santiago, Distrito Nacional, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata, San Francisco, básicamente las grandes, las 10. 63%. Y Santiago, 68%. Para que usted vea, o sea, eso no puede ser. En esta ocasión debe votar por lo menos el histórico que ha votado. Vayamos todos a votar. Todo el que no votó, que estaba en una actividad, que se fue, ahora que lo haga, para que después no esté quejándose. ¿Correcto? Excelente, bien. Veamos entonces, a nivel internacional, el juicio de Trump sigue hoy. Ayer depuso Michael Cohen, el abogado de Trump, que fue que pagó, al que le pagaron, presentaron documentos, lo entrevistaron. Hoy se hace lo que se llama en inglés en Estados Unidos el cross-examen. Ayer lo entrevistaba el fiscal y le pregunta lo que le corresponde para preparar su caso, y hoy va a cuestionarlo, a interrogarlo, a ese que había sido condenado por perjurio en 2 ocasiones, estuvo preso por Trump, por estos mismos líos, y perjurio por mentir bajo juramento. Y ahora lo examina hoy los abogados de Trump, la defensa. Dijo muchas cosas importantísimas, interesantes, que sí, que él fue que lo autorizó, que él le autorizó, que le iban a pagar su dinero, porque obviamente, por ejemplo, usted es abogado, cualquier abogado que me esté viendo, y ni cualquier abogado, cualquier persona que usted, o sea, este señor iba a pagar $130,000 a una señora para que ocultara una historia y no se la vendiera a un tabloide, a una revista, para proteger a Trump, que iba a ser presidente y estaba a día de las elecciones y eso lo iba a afectar. Y él lo iba a poner como una donación, como un regalo, siendo el abogado. No, se lo devolvieron con unos pagos de $420,000, lo disfrazaron como que eran pagos por trabajos realizados, y por eso es que se le acusa de falsificación de business records, de los archivos económicos, de los asuntos económicos, para ocultar, con el fin de ocultarlo, que no se supiera que eso se le pagó a él para esos fines. Ya entonces, siendo ese la violación legal, pero es una violación legal que ellos le llaman misdemeanor, de pequeño monto, pero esa se hizo para ocultar el fraude electoral, la que tiene que ver con una violación a la ley electoral, que esa sí ya es penalizada. Entonces ahí está todo armado. Le preguntaron que si él estaba haciendo, él lo hacía para que su esposa no se enterara. Digo, no, que él no le importaba eso. Si hasta le dijo, oye, ¿tú cuánto crees que yo duro suelto? Suelto no. En el mercado, si la esposa Melania se entera, ¿cuánto él duraría? O sea, a él no le importa, dice alguien, una senadora, de que pregúntenle a Trump, no le importa a nadie, a él ni siquiera a su vicepresidente. Si cuando lo iban a colgar el 6 de enero, aquella vez, cuelguen a Mike Pence en el Congreso, ¿se acuerdan? Bueno, muy interesante, porque todas esas declaraciones que hace este señor, muy cuestionado, porque él ha sido condenado en 2 ocasiones por perjurio, y que ha hablado muchísimo de Trump, porque por Trump él estuvo preso, y definitivamente que él ha dicho de todo, hasta un libro escribió que se llama Venganza, Revenge. Pero al final del día, esas cosas que él dice y ha dicho han sido corroboradas por todos los otros testigos que han pasado, tanto la señora Stormy Daniels, la que le pagaron el dinero, tanto el David Pecker de la revista National Enquirer, que fue el que manejó el asunto para negociar el catch and kill, como ellos le llaman. Te quito y hacen un non-disclosure agreement, que es un acuerdo de confidencialidad, y ahí se quedó todo para que no lo afectara para las elecciones, días antes de las elecciones, y después de tener un lío armado con un video que apareció de Trump diciendo que las celebridades pueden hacer lo que les dé la gana con las mujeres, tú la agarres, lo primero que tú haces es que la agarras por allí,
con todas esas cosas gráficas tenían un lío y optaron, entre otras cosas, y le sacaban historietas falsas a los contrarios, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que ahí está eso, vamos a ver cómo sigue hoy, el cross-examining, cómo se llama, y ya, supongo yo eso durará, mañana se tiene el día libre, siguen entonces el jueves y el viernes, eso va a durar hasta ahí. Después la deliberación de los jueces y ya veremos en qué queda. Por otro lado, allá en la franja de Gaza, los israelíes siguen atacando como 150 puestos sin haber entrado todavía, como está la discusión, si van a entrar sin haber desplazado los civiles. Ustedes saben que allí cada vez que matan a uno dicen que fue un civil. Puede ser terrorista de Hamas, pero dicen que fue civil. Lo que es muy fácil. Yo cojo una ametralladora y ametrallo a todos los soldados israelíes y después digo que soy civil. Ah, mataron muchos civiles, pero ¿quién lo dice? Los mismos de Hamas. Y aquí en Occidente nosotros creyendo, ellos no son demócratas nada, y creyendo. Decía uno, los palestinos no somos ni una nación. El palestino nace en Jordania y le dan un pasaporte de Jordania. Nace en Egipto y le dan un pasaporte de egipcio. Yo leía un asunto de una opinión, usted ve tanta bobería que hay mucha gente por ahí opinando sin conocer y cosas, porque también aquí mucha gente se apandilla. Eso tiene los mercados de combustibles en cierto pánico. Ahorita vamos a ver algunos detalles, pero más de ahí no ha pasado. En Rusia ha habido ciertos avances de las tropas rusas en el frente de batalla. Han intentado atacar también la segunda ciudad, que es Kharkov, que no está muy lejos de la frontera con Rusia. Y ustedes saben que todo eso se ha provocado por la dilación que hubo, por el apoyo de los trumpianos, que bloquearon la ayuda de Estados Unidos por 6 meses, la ayuda militar, y se le agotaron las municiones, los armamentos y todo, y ahora le están llegando, pero en lo que se estabiliza el frente, todas esas cosas pasan y van a ir sucediendo hasta que eso se pueda contener. Por otro lado, ya destituyó al ministro de Defensa, ¿no?, a Shoigu, y puso ahí un Balonov, qué sé yo cómo se llama, que no es militar, es un economista. Parece que los problemas económicos están afectando realmente el desempeño. Vamos a ver cómo va todo eso. Eso es por allá. Por aquí, ayer teníamos al presidente Fernández con La Voz del Pueblo, y en la tarde al presidente Abinader con Luis Abinader Semanal, que hace en Palacio, que dice que no es de política, pero todo es política. Bueno, ¿cómo no va a ser política? Un presidente en Palacio, en campaña, no va a ser política. Mejor que me hagan uno que Caperucita, ¿no es verdad? Bueno, pues bien, ambos están en la fase final. Abel estaba entrevistándolo esta mañana, lo veía en el CDN, uno de los canales del Caribe, debe salir ahorita. Leonel Fernández anoche estaba siendo entrevistado en un programa de CDN, dio declaraciones, ahora vamos a entrar en ellas, y las del presidente Abinader también. O sea que estamos en la recta final. Yo tengo entendido que ya el presidente Abinader cerró su campaña el fin de semana. Ahí vimos como al amigo Pacheco se le fue el habla, quedó que no le salía. Es que duro la campaña. Ustedes nada más ven a los políticos que tal político salgan. Pues yo tengo viendo a Omar Fernández en la calle, no viéndolo, ¿verdad?, sino en las redes, subiendo en todos los barrios metido ahí. Yo no he estado metido en esos barrios. Yo no puedo estar, ¿verdad? Usted no ha estado metido en esos barrios, usted no puede criticar. Pacheco, un tipo que se mete en todos los callejones y todos los barrios. Mírenlo ahí como estaba en el discurso ese del cierre y se le fue la voz totalmente. No podía hablar, le dieron agua. Es que no es fácil. La política tiene que gustarle al que hace la política, porque eso no es sencillo tampoco. Entonces hay que también darle su merecimiento, su reconocimiento a los que les gusta y hacen la política como servicio. Porque hay los que la hacen para aprovecharse, para repartirse la res pública. La res la descuartizan y se quedan con ella por pedazos. Entonces a esos tenemos que echarlos a un lado. ¿Pero cómo los echamos a un lado? Ejerciendo el derecho al voto, votando por los mejores.
Cada partido lleva, por ejemplo, en la circunscripción 1, esta que estamos en el centro del distrito, 6 candidatos. El PRM tiene 6, Fuerza del Pueblo tiene 6, PLD tiene 6 a los diputados. Usted va a buscar ahí y va a votar por el que más le guste, el que usted haya oído, que más le parezca interesante lo que propone, que tenga carácter, que se vea, ¿verdad? Ok, por este yo voto. Senadores, usted tiene ahí a Guillermo Moreno por el oficialismo y a Omar Fernández por la Alianza Rescate, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD. Y hay muchos otros candidatos, usted elija el que usted quiera, de los senadores. Y presidente, usted tiene básicamente a los 3 y otros de partidos pequeños, pero usted sabe que la lucha es entre 3. Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Entonces, elija el que a usted le guste, pero no se quede en su casa. Por cierto, los observadores de la OEA ya están aquí, van a venir más de 200 observadores, el expresidente don Eduardo Frei de Chile va a ser el jefe de la misión, y el señor Almagro, el secretario general de la OEA, dice: le deseo éxito al equipo OEA oficial, elecciones 24. Eso es importante porque la OEA dio un reporte muy lapidario, porque aquí hay gente que les gusta hacerse los soquetes, los tontos. No, porque dijeron que todos los partidos estaban comprando cédulas. Eso fue Participación Ciudadana, pero Participación Ciudadana está nombrada en el gobierno. Raros los que no están. Y si no están nombrados, tienen relaciones e ingresos por ahí que obviamente. Entonces aquí no nos leyamos la carta entre gitanos. Bueno, pero anyway, que el 45% por lo menos era de lo que se vio del PRM. ¿Con qué iban a comprar los partidos de oposición si ni siquiera le dieron el dinero a tiempo? O sea, sabían. Ahora la OEA sí dijo. La OEA sí dijo. Las carpas, la compra de cédula y todo eso, obviamente que lo hace el que tiene más fuerza, el que tiene más poder. Entonces vamos a ver, la Junta ha hecho un gran papel. Hoy se supone, ayer hablaba el presidente de la Junta de que iba a responder las solicitudes de los partidos. Parece ser que es hoy que el Pleno va a responder. Se le ha pedido que cambien 1.500 y tantos delegados. Hay gente que ha dicho, ¿cómo es que se pueden a pedir eso a 6 días de las elecciones? Ellos no lo pidieron a 6 días. Ellos lo pidieron después de febrero, después del, ¿cuándo fue la elección? El 20 de febrero, el 12. Al otro día lo estaban pidiendo por todo lo que pasó. ¿Pero por qué estaban pidiendo eso? Entre otras cosas que pidieron, y la Junta ha obtemperado unas cuantas importantes. Lo están pidiendo porque esos presidentes de juntas y secretarios eran los del PRM, o no es que fueran del PRM, sino parcializados totalmente, y a la hora de llenar las actas, hasta descuadradas, para favorecer, o sea, ¿cómo así? Como en la época aquella que ponían de que los palitos. ¿Se acuerdan? La época de los palitos, para unas elecciones aquí senatoriales. Bueno, entonces, lo que se le ha pedido, cambie esos 1.500 que no cumplieron con su papel, porque los tienen que premiar de nuevo. Además, la Junta tiene esos que están como titulares y una lista de suplentes. Ponga los suplentes y quite esos tapatrás de ahí. Entonces eso fue lo que pidieron los partidos. Que lo están pidiendo ahora. No lo pidieron ahora, lo pidieron antes, lo que pasa es que no le habían respondido. Lo que habían hecho es ratificar. Pero la Junta ha hecho un buen papel, vamos a esperar que la Junta al menos responda a todo eso. Miren, la lucha política caliente. El presidente ayer sobre Haití dijo que no se le va a brindar colaboración militar a Haití, sino solamente de salud. Y ahí eso sí me preocupa a mí. Será en temas de nuestros hospitales, pero eso es lo que estamos hartos aquí, presidente, de que tengan los hospitales llenos de haitianas pariendo. ¿Qué tenemos nosotros que está brindándole? República Dominicana solo brindará ayuda humanitaria a Haití en tema de salud. Pero eso es lo que nosotros hemos venido haciendo y estamos aquí con la queja. Ahora sí que nos van a cargar, no van a venir los refugiados, la ley de trata tampoco se va a pasar, pero le vamos entonces a recibir todo el que venga de por allá para los hospitales. Ahora el haitiano se va a atender aquí. Pero eso es lo que le está diciendo. Será en temas de nuestros hospitales. De nuestros hospitales estamos hartos que están de haitianos, presidente. No daremos no daremos ninguna ayuda militar. Sencillamente lo que tiene que ver con ayudas humanitarias en temas de nuestros hospitales. ¿Cómo así? Entonces vamos a llenar los hospitales de más haitianos. Yo la verdad que no entiendo.
Y con relación a los temas de discusión, se regó el fin de semana un asunto con los motoristas, que si el presidente dijo, que si no dijo. El presidente ayer le preguntan y dice que uno puede perder las elecciones, pero no la dignidad y la vergüenza. Yo no sé a quién le estará diciendo eso, porque yo no sé, a la oposición se lo está diciendo, pero a quién en particular. Porque si hay alguien aquí que ha desacreditado y ha usado la difamación y la injuria en todos los grupos, en todos los medios, en las redes y todo, es realmente los acólitos del partido de gobierno. 2 años de luna de miel, que nadie le habló nadie al gobierno porque pasó la pandemia y ese tipo de cosas, y nadie, cuando un opositor salía y decía, subió el pollo a 90, acababan con ese opositor, cualquiera que fuera. Más la persecución y el filtrado de expedientes. Por Calamar ese que están sometidos Donald, Gonzalo y Peralta y otro grupo ahí, y ahora le metieron como 40 gente más. Esa gente, eso se sabía un año antes, que lo filtraban a su gente, a sus comunicadores, a los canales que ustedes saben y a su gente que ustedes saben. Entonces, yo no sé. El presidente dice que las mentiras y los inventos y falsedades por parte de la oposición. Bueno, un conejo llamándole a un burro orejón. Y todo eso es porque, dicen, salió un asunto que si el presidente había dicho que los motoristas eran una plaga, pero por ahí andan cantidad de videos de dirigentes del PRM catalogando a los motoristas de plaga. Entonces, esto le parece que le afectó electoralmente y el presidente gritó ayer. Y dice que se verán muchas cosas más que se van a inventar, pero decir la oposición, eso es mucha gente. Eso es mucha gente. La oposición tiene la Alianza Rescate y tiene una cantidad de partidos. El cobrador le dice a usted, presidente, ¿usted no ha oído lo que le dice el cobrador? Yo no he oído a Leonel Fernández nunca dirigirse descompuesto, de manera descompuesta a usted, ni usted tampoco. O sea que cuando usted habla de la oposición, usted está hablando de demasiada gente. Entonces él dice que va a ser un proceso ejemplar como el de febrero. ¿Cómo así, presidente? El de febrero fue un proceso ejemplar. Las carpas, la compra de cédula, las moscas, esto no son plagas, no, estas eran plagas y peores, los que estaban en las vainas con un cartelón aquí en los recintos, que ahora por suerte se va a prohibir, vamos a esperar que sea así. Entonces, parece que el presidente se quilló y le jondió eso a la oposición. Digo jondió porque ¿a quién fue que se lo dijo? Pues tú no puedes decir que fue Leonel que le puso en su boca, que él dijo plaga. Ahora, el presidente dijo que este era un gobierno, Leonel dijo que este era un gobierno de Popi que insultaba a los de abajo. Eso lo ha dicho hasta Ramón Alburquerque y Guido Gómez y los propios dirigentes del PRM. Yo cuando usted habla de la oposición, está abarcando un universo demasiado grande, ahí está todo el mundo. Los partidos grandes de la oposición nunca se han dirigido de manera descompuesta al presidente Abinader. Los chiquitos, mire, que le dicen de todo. No de todo, no. Le dicen de todo. No le dejan pasar una. Si usted supiera, o sea, que cuando usted habla de la oposición, usted no se refiere a los chiquitos, por supuesto que no, porque yo sé que no. Pero no es, eso es un golpe bajo, porque no le asuma que fue, por ejemplo, ni Abel, ni Leonel, ni Miguel Vargas, que son los 3 partidos grandes de la oposición. Pero estamos en política. Tampoco es que hay que rasgarse las vestiduras. El presidente tiene derecho a tirar su patá y defenderse. Entonces, Leonel también, que lo estaban entrevistando, dice, yo no he hecho nada personal que tenga que arrepentirme. Yo no hago nada con lo que me confiere derecho a que a nadie pretenda humillarme. Yo todo lo que he hecho, me puedo haber equivocado, pero lo he hecho en beneficio de la nación. Dice que la tragedia del poder es que cuando la gente te acompaña, luego si no estás, luego te sacaliñan y te dicen de todo y se convierten en tu adversario cuando ellos no se pueden beneficiar de que tú lo nombras, un decreto. Eso pasa, pero con relación al gobierno, dijo que este es un gobierno que lo que para es copiando, sin ideas propias, que el ITLA lo que ha hecho es continuar, que el metro lo que ha hecho es continuar, que el teleférico eso es una idea de Danilo, que no se ve nada que sea de una idea propia de este gobierno. Bueno, eso es verdad, pero también por lo menos la continuidad del Estado.
Pero cuando entró a los temas económicos, sí que le sacó al gobierno con duro en la voz del pueblo. El gobierno ha endeudado a esta nación como nunca nadie lo había hecho en ¿cuántos son años de historia? En la historia democrática de la República Dominicana. El doble de lo mismo que se había endeudado en toda la historia lo tiene este gobierno, que ha gastado, el gobierno que más dinero ha usado, 4 millones de millones han sido los 4 presupuestos sumados que ha manejado este gobierno y que no se ve absolutamente nada, ninguna obra. Que el gasto corriente es para dilapidar los recursos, el endeudamiento no se ve en inversión y que es una gestión fracasada en educación, fracasada, y usted puede alegar, pero ahí están las pruebas PISA, fracasada en educación, fracasada en delincuencia, que en la inflación 105 artículos han aumentado en un 36% y 96 artículos en un 33%, artículos de la canasta básica esenciales para la alimentación del dominicano. Que las familias se han tenido que endeudar para poder comer, que no le alcanza el salario para cerrar los 30 días del mes. Que en crecimiento económico este gobierno vive vendiendo fantasías y que su crecimiento acumulado ha sido de 1.9 en 4 años. Muy por debajo del 5%, que es el crecimiento potencial y el que históricamente habíamos prácticamente crecido, que éramos los líderes en Centroamérica. Y ahora estamos por detrás de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua. El Banco Central ayer dice que vamos a crecer en un 5%, pero eso se dijo el año pasado, que íbamos a crecer en un 5% y solamente crecimos 2.4%. Entonces, esa es la batalla política, la batalla electoral. El presidente al presidente Fernández, retó a Abinader a un debate, no como el de los otros días, de que sin contrarréplica y con un minutico, sino abierto, máscara contra caballera, cuando le preguntaron para discutir estos aspectos económicos que el presidente dice que son manipuladas y que son cifras de ficción, vendiendo un cuento que no se corresponde con la realidad, y le preguntaron al presidente Abinader y se explotó la risa y dijo que él no iba a responder eso porque eso era política. Pero es en política que estamos. ¿Acaso es jugando ya? Es política que estamos. Hubiera sido interesante, ¿no, verdad? Yo entiendo, el presidente dice que él está muy cómodo para las elecciones y ayer le preguntaron a Fernández también y el presidente Fernández dijo que según unos números que le acababan de llegar de Palacio, de una reunión urgente que hubo en Palacio, los números que él tiene, ustedes oyeron todas las encuestas, vieron y ustedes no oyen. Yo le decía, mira, publica la encuesta de mi amigo Aguilera, mi colega, compañero y hasta colega porque presidente de la refinería del Centro Económico del Cibao, eso fue mi amigo Monegro que publica en el día, encuesta del Centro Económico del Cibao, da 66, como 800 al presidente Abinader. Digo, pues muy bien, pero este es un funcionario del gobierno. Es una encuestadora que tiene su prestigio y todo, pero la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino también aparentarlo. Bueno, pero si tú presentas la de Centro Económico del Cibao y acaba de salir una de la encuestadora Dick Morris, la encuestadora y el asesor estratégico que ahora mismo asiste a Donald Trump y que fue asesor de Clinton, de Uribe, de Fox en México, una firma encuestadora prestigiosa en el mundo, pues preséntala también. Ah, no, nada más presenta una. No es equiparable. Bueno, y salieron todas esas encuestas, y han salido muchas encuestas, y volvió y sacó otra Dick Morris, ahora para mayo, el último día la presentó Cavada con los mismos números, 45, 34, 14 Abel Martínez. El presidente Fernández dijo ayer que los números que le habían llegado de una encuesta que tenían ellos en Palacio era 47 Abinader, 35 Fernández y 14% Abel, que la segunda vuelta está garantizada, según sus palabras. Entonces, por eso le digo, usted ve esas cosas y dice, no hay equidad. No hay equidad en cuanto al gasto, en cuanto a las cosas que suceden en esta campaña. Pero de eso se trata, política, porque por eso es que estamos en una democracia. Vamos a las tendencias.